Es importante sistematizar este proceso por pasos. Entonces yo les he dejado aquí una metodología propuesta que de alguna manera recoge esa imagen de lo que hacemos cada vez que vamos a escribir una imagen digital. Bien, ¿qué tema voy a trabajar? Es importante ver si es un resumen, que es una investigación, donde yo he consultado varios libros. Es decir, ¿qué tema voy a trabajar? Y al definirlo, de alguna manera, hago uso de esa tecnología que les comenté en el video anterior, Word.ly, que me permite generar una imagen con las palabras claves. Es decir, las palabras claves que me permitirán generar las ideas y los conceptos sobre los cuales comenzaré a elaborar ese discurso visual. Fíjense que las palabras claves me llevan directamente a la selección de una imagen. Y una vez que yo tengo todas las imágenes, comienzo a relacionarlas, selecciono el soporte visual, es decir, yo quiero saber exactamente si este es un tema que va a ser visto a través de un dispositivo móvil, a través de un iPad, por ejemplo, o cualquier tableta, a través del computador, a través de la televisión. Eso lo que me da es una configuración de pantalla, es decir, un tamaño de lienzo sobre el cual yo voy a comenzar a colocar esas imágenes que están vinculadas con las palabras claves que previamente he encontrado. Una vez que yo tengo la configuración, comienzo con estos elementos a colocarlos y adaptarlos a ese soporte, a ese tamaño. Es así que cada una de esas imágenes tendrá una posición, una escala, un color, una textura, ¿sí? De manera que eso es lo que nosotros llamamos remedial. Y es lo que me permite comenzar a configurar, por supuesto, cada una de las pantallas. Yo quería mostrarles un ejemplo que nosotros tuvimos en la sección de geometría descriptiva y CAD, con un material que tenía ya varios años diseñado y que fue necesario reescribirlo ahora ya con otra visión distinta, vinculado por supuesto al desarrollo de la tecnología, al target que tenemos ahora como estudiantes, cómo ellos ven la información, a través de qué dispositivos las están mirando. Entonces este material que fue creado en su momento y que sirvió para su momento, pero que era más textual y había ciertas imágenes ilustrativas, ¿cómo convertíamos, cómo ahora reescribíamos esa imagen para ser visto en pantalla? Entonces lo que hicimos es, con esa metodología, crear las pantallas que ustedes verán a continuación. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, lo único que hicimos fue seleccionarlo, copiarlo, ¿sí? Seleccionar toda la información. A ver, seleccionar la información, ahora sí, copiarla e irnos a esa herramienta de la que ya hablamos y obtener una imagen con las palabras claves de ese tema, ¿sí? Y esas palabras claves lo que me permitió fue rescatar imágenes asociadas a esas palabras, a esos conceptos que podían ser interesantes, ¿sí? Vamos a cambiar aquí el color un momentico para verlos mejor, y perspectiva, y punto, y plano, y eran los temas y los conceptos sobre los cuales versamos esta presentación. Pero ¿cómo los íbamos a mostrar? ¿Cómo tenían que ser esas imágenes? Así que la perspectiva tenía sentido que fueran objetos tomados en distintas perspectivas. Por ejemplo, en este caso yo me vine a mi casa y esta es una lámpara que yo tengo en mi casa y la fotografié de distintos puntos. Coloqué luego una imagen ilustrativa de la escala humana para hacer una referencia de que estaremos viendo proyecciones cónicas y cómo la distancia puede ser importante. De manera que comencé a repensar un poco cómo era esa información que tenía que ser dada al estudiante. Aquí ustedes ven, por ejemplo, todos los temas que están tratados en esta guía y todos los recursos gráficos, textuales que se colocaron tenían que ver un poco con esa guía previa que teníamos, pero ahora
dándole un espacio distinto para la lectura. Por ejemplo, en este caso, siempre el fondo con una imagen referencial a lo que es un edificio, etc. Y sobre ese fondo construir un gráfico mucho más visual para el aprendizaje de lo que era la perspectiva, por ejemplo, del punto. Fíjense ustedes que ahí los puntos son en naranja e igualmente en el texto colocan punto en naranja, esa llamada cromática, esa posibilidad de fijar mentalmente esa fotografía. Recuerden que lo hemos visto desde el primer tema. Cada vez somos más visuales. Los estudiantes están aprendiendo a través de pantallas que ven por sus dispositivos móviles. Entonces nosotros tenemos que generar una imagen que sea cada vez más visible, más comprensible. Fíjense ustedes que aquí están respetados los espacios en blanco, las pausas visuales, no hay exceso de información, ¿sí? El alumno puede hacer secuencialmente, ir llevando todo el registro de una guía que en este momento se presenta mucho más gráfica, cómo el texto es utilizado a través de la tecnología de texto, cómo las escalas de las letras se mantienen, cómo la gráfica también, toda esa estética que tiene que ver con un discurso visual. Es importante que entendamos que cada vez que yo diseño una primera pantalla, si se quiere, de la presentación, estos son elementos que deben mantenerse a lo largo de la narrativa visual. No debe parecer una pantalla distinta a la otra, como que si fueran hijos de distintos padres. Ustedes ven aquí que los recursos utilizados siempre son los mismos, las posibilidades en el espacio de representación siempre son las mismas, hay consideraciones sobre un poco lo que les digo, es decir, cuál es el espacio que queda, el remanente para que la vista pueda descansar y pueda detallar el objeto, ¿ok? Y así sucesivamente. Ustedes pueden profundizar en el ejemplo que les he dejado del tema anterior sobre este material que al principio, ¿sí? Un material era este que servía para una época específica, pero que para estos momentos tenemos un target distinto de alumno, cada vez lo vemos más en nuestros salones de clase, y que debemos responder esas guías nuestras, que muchas de ellas seguramente estarán amarillentas y guardadas, muy bien guardadas, tienen que ser repensadas. Entonces yo con este ejemplo los invito a que actualicemos, reescribamos una imagen que hemos hecho. Puede ser un tema que ustedes hayan llevado a través de una presentación PowerPoint y que ustedes planteen. Puede ser una presentación corta. Es simplemente el ejercicio para que ustedes ahora, con otro tipo de criterio, después de haber visto 3 semanas distintas informaciones que les permitan mejorar, hacer más visuales sus presentaciones, puedan, con la misma información que ustedes tienen en esa presentación, pero ahora cómo distribuyo, qué imagen asocio a ese texto. Es decir, cómo utilizo esa temática completa, cómo hago uso, por ejemplo, de Word.ly, que me permite identificar palabras clave, y cómo hago una secuencia visual de pantallas que me permiten revisar un contenido.